Hace solo unas semanas, los astrónomos esperaban que Tracy Atlas, nuestro tercer visitante interestelar, pasara desapercibido cerca de Marte. En cambio, sucedió lo imposible. En solo 48 horas, este objeto explotó brillando 6 veces más de lo que cualquier modelo de cometa predijo, y creando una nube verdosa de dióxido de carbono del tamaño de la mitad del Sol. Ahora los telescopios terrestres son inútiles, mientras el Atlas se precipita hacia Marte a casi 70 kilómetros por segundo, desapareciendo de nuestra vista en el resplandor solar. ¿Revela una nueva física o esconde algo más extraño? ¿Qué secreto se está revelando cerca de Marte? ¿Puede alguien en la Tierra descifrarlo? A tiempo 3 y Atlas se encuentra actualmente a unas 2 unidades astronómicas del Sol, casi 300 millones de kilómetros de distancia. En este instante, se desplaza hacia el interior a una asombrosa velocidad de 58 kilómetros por segundo, es más del doble de la velocidad de cualquier planeta. Mercurio, el más rápido, orbita a apenas 48 kilómetros por segundo. 3 y Atlas cruzaría la distancia de la Tierra a la Luna en poco más de una hora, un viaje que a los astronautas del Apolo les tomó 3 días. Al acercarse al perihelio, a finales de octubre, su velocidad subirá aún más, llegando a casi 68 kilómetros por segundo, un extremo que desafía los límites para los objetos naturales dentro del sistema solar interior. En comparación, la sonda solar Parker, el objeto más veloz creado por el hombre, alcanzará unos 200 kilómetros por segundo, pero solo después de años de asistencias gravitatorias. Tracy y Atlas logra su velocidad simplemente al caer, atraído por la gravedad del Sol, en una trayectoria hiperbólica. En la escala de magnitud, ha alcanzado la magnitud 12. Este número, aunque técnico, tiene un significado real. Las estrellas más tenues visibles a simple vista están alrededor de la magnitud 6. Cada paso en esta escala es un cambio significativo. Una diferencia de 5 magnitudes implica un cambio de 100 veces en el brillo. Un salto de la magnitud 16 a 2 en Tracy o Atlas es un incremento de unas 40 veces en luminosidad. Sin embargo, incluso con este nivel, el cometa sigue siendo invisible a simple vista. Solo con un telescopio de tamaño medio y cielos despejados, los astrónomos aficionados pueden vislumbrarlo. El brillo del cometa no es solo una cuestión de óptica. Refleja la enorme cantidad de luz solar dispersada por su coma en expansión. El núcleo de Tracy o Atlas sigue oculto envuelto en una densa nube de gas y polvo. Las estimaciones para su tamaño varían desde 0,3 kilómetros hasta 5,6 kilómetros de diámetro. La envoltura brillante se ha expandido hasta casi la mitad del diámetro del Sol. No es solo un efecto visual, es una estructura física real, de cientos de miles de kilómetros de ancho, formada por hielo y polvo vaporizados. Refleja y dispersa la luz solar en una escala rara vez vista a esta distancia, lo que convierte a Tracy y Atlas en una rareza. Los cálculos de trayectoria confirman que Tracy y Atlas sigue un camino hiperbólico. No está ligado al Sol, es un paso único a través del sistema solar para nunca más volver. Su mayor cercanía a la Tierra no será inferior a 1,8 unidades astronómicas sin peligro de impacto. La urgencia es por la oportunidad fugaz de observar a un visitante interestelar antes de que se pierda. Cada métrica, distancia, velocidad, brillo sitúa a Tracy y Atlas fuera de los patrones familiares. Con un sobrevuelo a Marte por delante, estos hechos establecen la base anclando la historia en datos duros. Horas después del pico de brillo, la base de datos COB-S se iluminó con alertas. Astrónomos en Australia publicaron las primeras mediciones, notando un aumento de 6 veces en la emisión de luz en solo 2 noches. ¿Fue un estallido o un artefacto Atlas pasa rozando Marte a unos 30 millones de kilómetros, cercano en términos cósmicos, pero fuera de cualquier zona de riesgo? La trayectoria del cometa es implacablemente hacia el exterior, definida por una excentricidad superior a 1. Ese número significa que el objeto está desligado, un visitante interestelar que realiza un único paso irreversible antes de desvanecerse en el espacio. Para la Tierra, su máxima aproximación ya ha ocurrido sin descender
de 1,8 unidades astronómicas. En términos prácticos, son más de 270 millones con casi el doble de la distancia al Sol. No hay residuos ni amenaza de impacto. Lo único en juego son los datos que podemos recoger, pero la ventana se cierra rápido. La geometría de su trayectoria conspira contra los astrónomos terrestres. El ángulo entre el cometa y el Sol, la elongación solar, se estrecha día tras día. Para el 21 de octubre, este ángulo caerá por debajo de los 30 grados, un umbral crítico. Por debajo de eso, incluso los telescopios más avanzados luchan para distinguir el débil resplandor. Para la mayoría de los observadores, la ventana de visualización se cierra a principios de octubre. El perihelio llega el 29 o 30 de octubre, cuando 3I Atlas pasará una distancia de 1,36 a 1,4 unidades astronómicas del Sol. En ese instante, su velocidad alcanzará un pico cercano a los 68 kilómetros por segundo. Desde la Tierra, el cometa se pierde en el resplandor solar. Este periodo de apagón, de octubre a noviembre, significa que la fase más dramática de la evolución del cometa se desarrollará más allá del alcance de la vista humana. Todo esto se traza con el modelado de órbitas usando datos de cientos de observaciones. Los números son claros. Atlas no volverá. Su trayectoria hiperbólica garantiza que cualquier misterio sin resolver permanecerá sin respuesta por generaciones. La urgencia no es por peligro, sino por la rara oportunidad de presenciar un objeto de otro sistema estelar interactuar con nuestro Sol antes de que se pierda para siempre. La única forma de extender esa ventana es entregar la persecución a las naves espaciales que ya orbitan Marte. La carrera por los datos comenzó cuando 3I Atlas se desvió de su camino predicho. Los programadores de observatorios se encontraron en una carrera contra el tiempo y el Sol. Con la curva de luz del cometa subiendo bruscamente, las principales instalaciones activaron protocolos de oportunidad. El telescopio espacial Hubble abrió un espacio de imágenes de emergencia capturando tomas ultravioleta y ópticas. Cada exposición del HCST tuvo que equilibrar el riesgo de saturación con el detalle. El telescopio espacial James Webb aseguró una ventana para espectroscopia de infrarrojo medio. El 6 de agosto, el instrumento NIRSPEC del JVST se fijó en la coma, registrando una alta proporción de dióxido de carbono A. La agua cerca de 7,6. Este hallazgo desencadenó una oleada de solicitudes para cobertura espectral adicional. El observatorio Gemini South, desde Chile, capturó instantáneas ópticas y de infrarrojo cercano. El amplio campo de Gemini permitió monitorear cambios sutiles en la coma y el color. Mientras tanto, SPHEREX de la NASA ajustó su escaneo para captar destellos del espectro del cometa. Aunque no fue diseñado para seguimiento rápido, su amplia cobertura proporcionó una base única para rastrear emisiones volátiles. Cada instalación tenía sus fortalezas y limitaciones. HST podía resolver características finas, pero en franjas estrechas. JVST ofrecía sensibilidad inigualable en el infrarrojo, pero la programación era ajustada. La posición de Gemini se limitaba por el clima y la elongación solar. Coordinar estos recursos requirió una coreografía más común en la defensa planetaria. Los directores hacían malabares con peticiones mientras se procesaban los datos. Los hilos de Slack se llenaron de debates sobre la elección de filtros. La urgencia se agudizó por el apagón inminente. Una vez que el cometa se deslice en el resplandor del Sol, los telescopios terrestres estarán ciegos por semanas. Los últimos datos servirán como el registro final desde la perspectiva de la Tierra. Con el traspaso a los orbitadores de Marte, la campaña terrestre se convirtió en una prueba de coordinación. Marte se vuelve el mejor observatorio cuando los telescopios de la Tierra son cegados. Los orbitadores tienen la tarea de seguir un cometa que no estaba en el plan original. Cada nave espacial trae herramientas especializadas y los equipos se apresuran a adaptarse. HiRISE, en el orbitador de reconocimiento de Marte, es conocido por resolver objetos pequeños como un escritorio. Seguir a un cometa a 58 km por segundo estira el hardware y el software hasta sus límites. Los equipos de la Universidad de Arizona y el JPL
realizan simulaciones, ajustan los tiempos de exposición y luchan por las ventanas. El riesgo no es solo perderse el cometa, sino dañar la cámara si el sol se cuela. La Mars Express de la ESA aporta la cámara estéreo de alta resolución, HRSC. HRSC sobresale en imágenes de campo amplio y multiángulo ideales para capturar la coma y la cola. Sus filtros de color ayudan a separar el polvo del gas, el orbitador de gases. Traza de Marte lleva a COMAPS, SI y SI Nomad. SAS o SIS puede tomar imágenes de la coma en múltiples bandas. Nomad está optimizado para detectar gases, traza como dióxido de carbono y agua. Al apuntar sus espectrómetros a Atlas, el equipo espera confirmar los niveles elevados de dióxido de carbono detectados por J, VST y buscar firmas químicas nunca antes vistas. La misión Maven de la NASA se une con una perspectiva diferente. Su espectrógrafo ultravioleta se sintoniza con las emisiones de oxígeno y carbono. Los datos de Maven podrían revelar si el resplandor verde de la coma es impulsado por oxígeno atómico o por procesos exóticos. Los centros de operaciones en EU y Europa llevan a cabo reuniones de emergencia sopesando los riesgos. Los protocolos de seguridad son estrictos. Las cámaras deben evitar la luz solar directa y los espectrómetros necesitan cuidadosa calibración. Ningún orbitador por sí solo puede capturar la historia completa. En conjunto, esta formación internacional constituye un observatorio sintético uniendo mediciones de imágenes, espectroscopia y plasma. La inteligencia no solo está en el hardware, sino en la rápida coordinación de equipos que hasta hace poco no habían oído hablar de este cometa. Cada uno está preparado para recopilar datos que podrían remodelar nuestra comprensión de los cometas y la química de objetos de más allá del sistema solar. El color en la coma de un cometa es una huella química moldeada por la luz solar. En septiembre 3i, Atlas asombró a los astrónomos cuando su coma cambió de un rojo apagado a un verde vívido. El tamaño de la coma era difícil de imaginar extendiéndose a casi la mitad del diámetro del Sol, más de 600.000 kilómetros. Esto no era una ilusión. El resplandor verde era real y exigía una explicación. Tradicionalmente, los cometas verdes deben su color al carbono diatómico. Sin embargo, mientras los espectroscopistas revisaban los datos, las líneas de emisión de C2 no se encontraron. No había rastro de la clásica firma de carbono. En cambio, el espectro apuntaba a otro culpable. Las lecturas del ODGT revelaron una proporción de dióxido de carbono a agua de cerca de 7,6, un valor mucho más alto de lo normal. Este hallazgo desvió la atención hacia el oxígeno atómico. Esta línea verde aparece cuando la luz solar y los electrones rompen las moléculas de dióxido de carbono y agua liberando átomos de oxígeno que emiten fotones verdes. En la densa coma de 3i Atlas, el ultravioleta solar y los fotoelectrones actúan como catalizadores, convirtiendo la región en una fábrica de emisión de hoy verde. Incluso a 2 unidades astronómicas del Sol, las condiciones son adecuadas para que este mecanismo domine superando el brillo del polvo y produciendo el extraño resplandor verde. Se consideraron explicaciones alternativas, pero la falta de CO y el espectro de polvo inalterado las hicieron improbables. El debate se desarrolló en tiempo real con investigadores compartiendo espectros para encontrar rastros de C2. Sin embargo, el consenso se estableció en el oxígeno atómico como el principal impulsor. La fase verde comenzó justo cuando la emisión de CO2 aumentó. La doctora Lena Sato describió el desafío como perseguir un objetivo en movimiento con una personalidad cambiante. La ausencia de C2 no fue un fracaso, sino una pista de que 3i Atlas opera bajo reglas desconocidas. El resplandor verde se convirtió en su firma una marca de química interestelar. El rompecabezas sigue abierto. A medida que la coma evoluciona y los orbitadores de Marte se preparan, la búsqueda de líneas espectrales continúa. Cada medición podría revelar si 3i Atlas es simplemente un cometa o un mensajero con secretos. La siguiente pregunta: ¿cómo moldea esta química la estructura del cometa? ¿Qué podría revelar la anticola
sobre las fuerzas que esculpen a este visitante. Una racha hacia el Sol atraviesa la coma, yendo en contra de la imagen clásica de la cola de un cometa. Esta anticola apunta directamente hacia él visible en imágenes del Hubble y telescopios terrestres. La explicación habitual no encaja. La geometría es incorrecta y la persistencia de la anticola sugiere una causa más profunda. 3I Homo Atlas está dominado por dióxido de carbono no agua y su desgasificación no es uniforme. La luz solar golpea el núcleo en un ángulo pronunciado, impulsando chorros de gas y polvo, principalmente desde el lado orientado al Sol. Esta actividad desigual puja los granos grandes hacia el exterior. Los chorros más fuertes ocurren donde la luz solar es más intensa, extendiendo una línea de nieve más lejos. El resultado es una anticola física real, un arco de granos masivos, que pueden persistir por decenas de miles de kilómetros. Los modelos indican que estos granos tienen al menos 10 micrones de diámetro, lo suficientemente pesados para resistir el viento solar. La supervivencia de estos granos depende del tamaño y su composición. Los granos mezclados con material más oscuro pueden durar lo suficiente para crear la característica observada. El brillo de la anticola disminuye exponencialmente, lo que coincide con los granos destruidos por la luz solar. A medida que la coma se expande, se convierte en un banco de pruebas para interacciones de plasma. Los granos de polvo cargados interactúan con el viento solar, creando corrientes que pueden distorsionar la anticola. Para 3I Atlas, la característica principal es impulsada por la supervivencia de los granos y los chorros, no por efectos exóticos. La cola de iones apunta lejos del Sol, como se esperaba, separada de la anticola. Algunos han especulado sobre causas no naturales, pero los datos no respaldan estas afirmaciones. Cada característica encaja en los límites de la física de cometas conocida. El doctor Rafael Ortiz lo resume: si quieres pruebas de lo extraordinario, primero necesitas descartar lo ordinario. La anticola es un triunfo de la mecánica natural. La verdadera prueba aún está por venir cuando 3I Atlas rodee el Sol. Si la anticola se desvanece como se predijo para los granos impulsados por dióxido de carbono, el caso de un origen natural se fortalece. Después del perihelio 3I Atlas entra en su fase más impredecible. Algunos pronostican un lento desvanecimiento, otros una llamarada final o la desintegración. La doctora Mara Valente describe las próximas semanas como una prueba de estrés para cada teoría sobre los viajeros interestelares. Sus simulaciones trazan docenas de escenarios. Un declive suave apunta a desgasificación, mientras que saltos erráticos podrían señalar fragmentación. Una coma verde persistente después del perihelio señalaría depósitos profundos de hielo rico en dióxido de carbono. El comportamiento de 3I Atlas prueba los límites de la física de cometas. Cada resultado retroalimenta los modelos de defensa planetaria. Las ideas especulativas siguen en el margen. No hay evidencia que apoye tales afirmaciones, pero el método científico exige vigilancia. El sobrevuelo de Marte y el perihelio crean un raro laboratorio donde las predicciones pueden ser evaluadas. Los hitos clave ya están marcados: publicaciones de datos de Marte en octubre, perihelio el 29 y 30 de octubre, y el regreso de las vistas terrestres en noviembre. Las próximas semanas decidirán qué modelos se mantienen y cuáles deben ser reescritos.